Vamos a dar lecturas. Hebrews chapter 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a dar lectura, puestos todos de pies para honrar la palabra de Dios, a los primeros 6 versículos. La palabra dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Padre, te damos gracias por la palabra leída. Te pedimos que esta palabra entre hasta lo más profundo de nuestros corazones y espíritu, y que nos transforme de acuerdo a lo que ya tú ves en cada uno de nosotros. Que tu palabra penetre lo más profundo y pueda, Señor, ser una exhortación, ser una instrucción, ser un reto para nuestras vidas. Te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito Dios. Para algunas personas, si no lo saben, el Señor ya hace más de un año puso en mi corazón enseñar a la iglesia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y ya hace más de un año que estamos todos los jueves enseñando. Todavía estamos en el Viejo Testamento. Hemos terminado aproximadamente un 80% de las cartas paulinas. Y estamos hablando ahora, y ya hemos pasado la mitad del libro o la carta a los Hebreos. Porque creo que es importante cuando el Señor habló a mi corazón diciendo que el pueblo perece por causa de conocimiento. Y el conocimiento no es un conocimiento psicológico que el hombre busca o que el hombre necesita. El conocimiento es un conocimiento de la palabra de Dios, lo que el hombre debe buscar y necesita. Bendito Dios. Y obedeciendo esa palabra, pues ya llevamos más de un año y nos estamos gozando, ¿verdad? Estamos gozando. Quiero que entendamos que las clases que se están dando son unas clases a nivel de instituto, unas clases bien profundas. Por eso pues estamos echándonos tanto tiempo en poder leer y entender, porque vamos versículo por versículo extrayendo todas las verdades y principios teológicos que la palabra tiene. Y en el capítulo, hemos dado los capítulos, primeros 7 capítulos de la carta de Hebreos, hemos estado discutiendo la superioridad de Cristo. En los primeros capítulos hemos visto cómo es que el Señor, a través del autor, nos habla, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos ha hablado y nos está enseñando sobre la superioridad de Cristo. Y lo ha hecho de una manera bien poderosa, porque nos ha ido enseñando, no diciendo que Cristo es mayor por esto o por aquello otro, sino enseñándonos que el sistema al cual ellos servían era un sistema inferior. Y hasta el tiempo de hoy, el texto mayor, las debilidades mayores que se encontraban bajo el sistema levítico eran el hecho que los sacerdotes eran humanos, por consiguiente ellos iban a morir en un tiempo u otro. Estas personas iban a morir. También se nos enseña que había una necesidad
de repetir los sacrificios año tras año. Había que repetir todos estos sacrificios. Y en el capítulo 8, el autor se da a la tarea de presentarnos dos debilidades adicionales del sistema levítico. Y uno es hablándonos sobre el tabernáculo. Por mucho tiempo estas personas estaban perseverando. Ellos miraban a un tabernáculo terrenal, un tabernáculo que fue hecho por manos de hombre. Pero el autor dice que hay un mejor tabernáculo que nos espera, que está en los cielos, bendito Dios. Y también nos habla de un pacto, nos habla del hecho que nosotros debemos estar viviendo bajo la promesa, las condiciones de un nuevo pacto, enseñándoles a audiencia que el viejo pacto ya no era obsoleta. Si son tan amables, acompáñenme hasta el versículo 13 de ese mismo capítulo 8. En el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto. Y es interesante porque muchas veces nosotros oímos esta palabra nuevo pacto siendo mencionada en las iglesias, en los púlpitos, en la televisión, en la radio, pero muy pocas veces nosotros entendemos lo que el nuevo pacto verdaderamente es o debe significar para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a darnos a la tarea de entender lo que ese nuevo pacto verdaderamente significa para nosotros. Pero aquí el versículo dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Lo que se ha dado por viejo está próximo a desaparecer. Y hoy me gustaría traer una idea a ustedes, que entendamos que lo que ha envejecido en su vida ya va a desaparecer. No lo desentierre, no lo saque. Hay muchas personas que les gusta desenterrar ese pasado. Hay muchas personas que les gusta sacar ese pasado, lo que el Señor ya ha dicho que ya es viejo, en lo que el Señor ha dicho que va a desaparecer. Hay personas que todavía le dicen, todavía no, yo necesito vivir con esto un poco más. Pero aquí nos enseña que esto va a desaparecer porque ya ha envejecido. Y está aquí el autor diciéndole a estas personas, mira, ese pacto por el cual ustedes están tratando de vivir ya ha sido cambiado. Ese pacto ya ha sido abrogado. Hay un nuevo pacto, hay una nueva ordenanza, hay una nueva promesa para tu vida que usted necesita vivir. Pero estas personas rehusaban abrazar la nueva promesa, abrazar el nuevo pacto, vivir bajo esas promesas, bendito Dios. Y en el día de hoy, aunque vamos a discutir todo el concepto del nuevo pacto, antes de entrar es necesario que entendamos algo. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero es necesario que entendamos lo que es la palabra dispensación, porque eso es lo que se está hablando aquí. En la Biblia nosotros entendemos que hay 7 dispensaciones, 7. Bendito Dios. Está la dispensación de la inocencia, está la de la conciencia, está la del gobierno humano, y está la de la promesa, y está la dispensación de la ley, que es donde estas personas están todavía estoqueadas, todavía están ahí, que no pueden salir de ahí. Y nosotros nos encontramos viviendo en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, lo que se conoce como la dispensación de la gracia. Si usted mira en el libro de Daniel y usted lee en el capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, nosotros nos encontramos entre medio de las semanas 69 y las 70. Esto es lo que muchos teólogos llaman como el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. En sí, lo que es una dispensación. ¿Qué es una dispensación? Es un marcador histórico que Dios usa para enseñarle a la humanidad su propósito y su voluntad. Eso es lo que la palabra dispensación es. Y nos encontramos en la sexta, verdaderamente es ahí donde estamos, porque la quinta, la dispensación de la ley, la cual comenzó desde el tiempo del Éxodo hasta la crucifixión de Cristo, ya envejeció, ya no sirve. Y ahora nos encontramos en esta sexta dispensación. No sabemos cuándo tiene fin, porque va a tener fin cuando el tiempo del rapto venga. Amén. Y como nadie sabe cuándo va a ser ese día, todavía el tiempo de la gracia está vigente para cada uno de nosotros.
Y la séptima dispensación es el reino milenio de Cristo, milenial de Cristo, que va a durar 1000 años, donde Satanás será encadenado por 1000 años, bendito Dios. Y aquí solamente las personas salvas tendrán parte de ellas, los creyentes, los fieles del Viejo Testamento y los fieles de la gran tribulación serán las únicas personas que serán parte de este reino milenial. Esas son las siete dispensaciones. Y algún día voy a traer, cuando el Señor me dirija, voy a traer una enseñanza sobre cada una de ellas más detallada. Pero entendamos esto, que el autor le está hablando a ellos, diciéndole: esa dispensación donde usted está viviendo, esa religión donde usted está viviendo, esa ideología donde usted está viviendo, ya es obsoleta, ya no sirve. Y ahí es por eso que dice en el versículo 1, entonces, este punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que esa ley a la cual ustedes sirven ya no trabaja. Y hoy hay un llamado para cada uno de nosotros, que debemos entender que Dios nos quiere llevar hacia el frente. Dios nos quiere mover hacia el frente, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio que todos los barcos cargueros están todos en el agua, no pueden bajar la mercancía. Aún en medio de todo esto, Dios nos quiere llevar hacia adelante, Dios nos quiere mover hacia adelante, pero muchas personas siguen tratando de retroceder, y cuando tratamos de retroceder no podemos experimentar la gloria de Dios. La gloria de Dios solamente se experimenta cuando nosotros caminamos hacia el frente, no cuando damos pasos hacia atrás. Cuando usted camina hacia el frente es cuando usted va a ver el poder de Dios en su vida. Cuando Dios le dice a usted marche, es que usted va a ver el poder de Dios. Cuando usted oiga la voz de Dios que diga camina, es que usted va a ver el poder de Dios. El poder de Dios no puede ser experimentado retrocediendo. Y el punto principal de lo que venimos diciendo es esto: que nosotros como cristianos no es tiempo para nosotros vivir en un tiempo de retroceso, sino es un tiempo de avance. Es un tiempo donde nosotros debemos oír la trompeta del cielo, la cual hace George. Eso. Aleluya, bendito Dios. Es el tiempo donde nosotros debemos oír esa trompeta y empezar a caminar en pos de la promesa, porque usted y yo, bajo el tiempo de la gracia, tenemos unas promesas mejores, tenemos unos tiempos mejores, tenemos una palabra mejor que nos espera, pero no podemos abrazarla si estamos retrocediendo. Bendito Dios. Hemos aprendido. Y el jueves pasado empezamos a estudiar este capítulo 8. Y entendemos que estuvimos hablando que este capítulo puede ser dividido de varias maneras. Unos teólogos lo dividen en dos, del 1 al 5 y de 6 al 13. Del 1 al 5 hablando Cristo el sacerdote de un mejor ministerio. Y de 6 al 13 Cristo el mediador de un nuevo pacto. Pero cuando yo leo esto, yo veo en este escrito, yo veo tres divisiones. Yo veo la primera división que habla, y hablando de Cristo como superior, en su asiento. ¿Dónde está ahora Cristo sentado? ¿Cuál es su santuario? ¿Y cuál es el pacto que Él ha traído? Y la palabra diciendo, el jueves entendimos algo bien poderoso. Aprendimos que la palabra diciendo tiene dos enseñanzas, dos aspectos o dos propósitos. El primer propósito es que nos indica un argumento progresivo. Un argumento progresivo. Si empezamos del capítulo 1, estamos viendo que el autor empieza a decir que Jesucristo es mayor que los profetas. Empieza a decir que Jesucristo es mayor que los ángeles. Empieza a decir que Jesucristo es mayor que Moisés. Empieza a decir que Jesucristo es mayor que Josué. Y sigue diciendo que Jesucristo es mayor que el sistema levítico. Pero en el día de hoy yo quiero decirte progresivamente que Jesucristo es mayor que tu circunstancia, que Jesucristo es mayor que tu dolor, que Jesucristo es mayor, superior que cualquier situación en la cual tú te encuentres. Jesucristo es superior a todo eso, así como es superior a todas esas personas, a todos esos sistemas. Él es mayor que el sistema que gobierna hoy en el mundo. A su nombre, bendito Dios.
Cuando yo entonces estoy viendo esta palabra, estoy viendo esa progresividad, estoy viendo cómo es que Jesucristo se sigue siendo mayor en nuestras vidas. Y cuando usted empieza a ver esta revelación, cuando usted empieza a entender esta revelación de la superioridad de Cristo, usted va entonces a moverse de una forma diferente. Usted va a hablar de una forma diferente. Usted va a oír de una forma diferente. Usted va a andar de una forma diferente. Bendito Dios, porque Cristo es superior al dolor. Cristo es superior al ibuprofeno. Cristo es superior al doctor. Sí, Cristo es superior a la cuenta de banco. Cristo es superior que la pandemia. Cristo es superior que el presidente. Cristo es superior que los barcos que nos entran. Cristo es superior que... Y eso es lo que venimos diciendo. El punto principal de lo que venimos diciendo es eso. El jueves pasado, cuando estuvimos hablando de esto, primeramente vimos a un Cristo que se ha sentado a la diestra de la majestad. Cristo no tiene crisis. El Jesucristo al cual nosotros servimos no vive bajo una crisis. Él no vive paseándose para atrás y para adelante diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a hacerle? No, Él no vive en una crisis. Él está sentado. ¿Sentado en dónde? En los cielos. ¿Y en dónde? A la diestra de la majestad. A nosotros aprendimos que la palabra diestra habla de autoridad. O sea, Él se ha sentado. Cristo ha sido exaltado a un lugar de autoridad. Bendito Dios. Siéntate ahí hasta que ponga todo bajo tus pies. Bendito Dios. Entonces, lo que venimos diciendo es que para Cristo no hay crisis. Y si usted le sirve a Cristo, usted no tiene que vivir bajo crisis. ¿Cuántas personas la crisis hoy lo domina? ¿Cuántas personas viven de pastilla en pastilla, en pastilla, en pastilla por causa de la crisis que hay? No estoy hablando no estoy hablando en contra de la medicina. No nos equivoque, porque yo también tengo algunas medicinas allí que ahorita voy a reprender, pero por ahora tengo que tomármelas. Pero bendito Dios, los doctores son necesarios. Dios ha puesto doctores en esta tierra, pero nosotros no podemos vivir bajo la crisis de la pandemia, la crisis del supermercado vacío, la crisis de los trabajos, la crisis de esto, la crisis de aquello. Bendito Dios. Jesús está sentado en un lugar de autoridad sobre todas las cosas. Pero aquí también nos dice a nosotros que está hablando de un tabernáculo. Dice aquí que Jesús es el sumo sacerdote, es aquella persona que está intercediendo por nosotros, que es el mediador de cada uno de nosotros. ¿En dónde? En el tabernáculo celestial, delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios. No estamos hablando de un pastor en Napoleón, no estamos hablando de otro pastor aquí, allá, como se llame. Estamos hablando de Jesús, bendito Dios. Está sentado, está ministrando en el tabernáculo celestial. Eso es lo que venimos diciendo, que nuestro Jesús es superior. Eso es lo que venimos diciendo, que nuestro Jesús ha sido exaltado. Eso es lo que venimos diciendo, que Jesús es la autoridad. Eso es lo que venimos diciendo, que Él se encuentra en el verdadero tabernáculo, se encuentra ministrando por cada uno de nosotros. Pero lo que venimos diciendo y hoy vamos a hablar es el hecho que Jesús también es el mediador de un nuevo pacto. En el versículo 6 del capítulo 8 dice: pero ahora, tanto mejor, pero ahora. Usted debe ponerle un paro ahí. Y usted debe poner un paro en su vida. Y usted debe de frenar un momentito en su vida. Y mire, esta mañana y ayer y antes de ayer yo estaba en un lugar bien bonito. Mi esposa y yo fuimos y decidimos pasear. Y llegamos y estuvimos ahí en una playa. Y ahí solamente nos sentamos a ver la gloria de Dios. A ver la gloria de Dios. No había casi nadie, qué bueno. Pero yo le di gracias a la pandemia, bendito Dios, porque no había casi nadie en la playa y nosotros ahí tranquilitos sentados. Pero mientras yo estaba ahí, yo estaba meditando el hecho de que la pandemia, algo positivo, porque algo bueno tiene que salir de todo esto. ¿Verdad, Tato? Algo bueno tiene que salir de todo esto. Si para aquellos que aman a Dios todas las cosas obran para bien, pues algo bueno tiene que salir de la pandemia. Y el Señor habló a mi espíritu y dice: con la pandemia todo el mundo le di la oportunidad para que pusieran el freno.
llevaban una vida muy rápida, llevaban una vida muy agobiada, llevaban una vida muy busy, muy cargada con todas las cuestiones del mundo. Y la pandemia te puede ser usada para poner ese freno, para que usted frene y diga, ok, vamos a poner todas las cosas en perspectiva. Y la perspectiva número uno, la prioridad número uno debe ser la relación nuestra con Dios. Y ayer hablaba en mi corazón, ahí mirando esa hermosura y todo allá en la playa, el Señor hablaba a mi espíritu y decía cómo es que muchas personas, muchos de nosotros no hemos tomado este tiempo de freno para verdaderamente ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para verdaderamente recapitular y ver, resumir y ver el poder de Dios, cómo Dios ha obrado, en dónde estábamos nosotros y en dónde estamos ahora. Hay muchas iglesias que están cerradas y nosotros estamos abiertas. Hay muchas personas que no tienen que comer y nosotros tenemos abundancia. Y el Señor ahorita habló a mi corazón. El Señor ahorita habló a mi corazón y ponga atención porque esto no está aquí. Hay un noticiero por ahí, unos noticieros que están hablando sobre el hecho que viene algo terrible para la tierra, lo cual yo creo que viene algo terrible para la tierra. Están todos los cargueros allá afuera, no pueden entrar, no hay quien los baje, no hay suficientes camioneros para sacar las cargas y todo. Y el Señor me decía, el pueblo, cuando está hablando del pueblo, no está hablando del pueblo cristiano, el pueblo que no conoce a Dios, que no tiene relación con Dios, va a empezar a sufrir escasez. Va a empezar a sufrir escasez. Y yo le dije, Señor, ¿y la iglesia? Y me dice, en mi iglesia habrá provisión. En mi iglesia va a haber provisión. O sea, usted no se deje llevar por la crisis que está allá afuera en el mundo. Usted entienda que aquel que lo llamó lo cuida. Que aquel que lo llamó va a estar con usted. Que aquel que lo llamó va a proveer, bendito Dios. Y entonces aquí dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Y yo voy a dividir este versículo, voy a trabajar este versículo en tres partes. Voy a hablar primeramente del ministerio de Jesús. Voy a hablar segundo, voy a hablar sobre el pacto. Y tercero voy a hablar sobre las promesas. Bendito Dios, si me lo permiten. Entonces, comenzando aquí, el punto que vengo diciéndote es que nosotros tenemos un mejor ministro. Nosotros tenemos un mejor ministro. La palabra mejor ahí en griego significa de diferente tipo o forma. De diferente tipo o forma. Cuando oímos esa palabra mejor, nos está diciendo que Jesús no es de un modelo ya aquí presente. Él no se parece a él y Napoleón, sino que él y Napoleón tiene que parecerse a él. Él no se parece a nada, ningún sistema del mundo, porque él es diferente. Él es de un tipo diferente. Eso es lo que la palabra mejor dice ahí. Dice entonces que tiene un ministerio, es el suyo. La palabra mediador, la palabra esta quiere decir que Jesús trabaja de tal manera para cada uno de nosotros que Él está constantemente. Yo duermo y solamente me levanto a orar por usted cuando Dios me levanta o cuando ya es tiempo de yo levantarme para orar, que tengo la alarma para levantarme a orar. Pero dice aquí que el ministerio de Él es muchísimo mejor porque Él está intercediendo por usted todo el tiempo. Todo el tiempo. Aun cuando usted no lo sepa, Dios está trabajando por usted. Dios está mediando por cada uno de usted. Bendito Dios. En este versículo se nos enseña a cada uno de nosotros que ninguno de los sacerdotes podía erradicar el pecado del pueblo permanentemente. Ninguno de ellos, por más que fuera ninguno de ellos, ni Aarón, ninguno de ellos podía erradicar el pecado del mundo permanentemente. Pero el ministerio de Cristo lo hizo de una vez y por todas cuando Él se entrega en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. Bendito Dios. Y por eso podemos vivir confiadamente. Es por eso que nosotros vivimos en esta gracia, bajo esta gracia, entendiendo que mis pecados han sido llevados a la cruz del Calvario, que mis pecados han sido olvidados. No que han sido como en los tiempos de antes, porque con el sumo sacerdote en la ley, todo lo que se hacía era que se posponía. La ira de Dios se posponía por un año más, pero en Cristo esa ira se pospone permanentemente para su vida. Ya no hay la ira, ya no viene, y hay ira para el que no crea que hay ira. Viene un tiempo de ira de Dios. Viene un tiempo bien difícil para toda la gente que no conozcan a Dios.
Pero si usted conoce a Dios, entienda que el pecado ha sido borrado permanentemente. ¿Por qué vivimos entonces constantemente recordándonos quién éramos en el pasado? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros siempre hacemos que el pecado se convierta en el obstáculo por el cual nosotros no podemos caminar hacia el frente? Es que ¿cómo yo voy a vivir? Mire cómo yo estoy, mire lo que yo era. No, si Cristo se olvidó del pecado, ¿quién es usted? Usted no tiene el derecho, lo voy a poner de esta manera para que me entiendan. Se lo voy a poner el vocabulario de nosotros aquí en la tierra. ¿Quién le ha dado a usted los pantalones para que usted entonces se ponga a pensar en ese pasado cuando Cristo se olvidó de él? Gracias. Aleluya. Nosotros tenemos no solamente un sacerdote que es superior y que borró nuestros pecados permanentemente, sino que Hebreos 9:12 dice que este ministro entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso está poderoso porque primeramente nos dice aquí de una vez para siempre. O sea, ya no hay que hacer esto más, ya no hay que vivir bajo el sacrificio, ya no hay que vivir por mi culpa, por mi gran culpa. Ya no tiene que vivir bajo nada de eso. Pero segundo dice que él obtuvo una eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Una eterna redención. Usted ha sido redimido eternamente. Bendito Dios. Denle un aplauso a Dios. También obtenemos en el capítulo 7, versículo 22 de Hebreos, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, bendito Dios. O sea, este sacerdote, este ministro, es la persona por el cual nosotros podemos vivir en ese mejor pacto, bendito Dios. Bendito Dios. Por causa de Cristo nosotros vamos a ver algo bien poderoso que se encuentra en el capítulo 10, versículo 19 al 21 de Hebreos. Primeramente con el 19, mire, preste atención porque si no terminamos la semana que viene. Pero oiga esto. Dice aquí primeramente en el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Primeramente, por causa de este Cristo, por causa de este ministro, nosotros primero tenemos libertad. Tenemos libertad. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted quiere estar libre de ese pensamiento de crisis. Usted quiere estar libre de ese agobiamiento que hay constante en su corazón. Aquí dice: así que, en otras palabras, lo que está diciendo, si Cristo está en ti y tú estás en Cristo, entonces al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Bendito Dios. ¿Cuántos están libres de aquí? ¿Cuántos están libres? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese versículo también nos dice que este Cristo, que este sumo sacerdote, que este ministro nos da acceso libre al trono de la gracia. Antes el hombre dependía de otro hombre para llegar delante de la presencia de Dios. Pero Cristo, este ministro, está dándonos acceso libre al trono de la gracia. 24/7, 365. Eso es como decir que tenemos un teléfono rojo que va directamente a la Casa Blanca y dice: hello, estamos aquí, mira, está pasando esto, bendito Dios. Pero este versículo también nos dice que es por la sangre de Cristo que todo esto acontece. No es por la sangre del hombre, no es por lo que usted ha hecho. Muchas veces nosotros nos creemos en la última Coca-Cola del desierto, pero no es así. No importa lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hacemos nunca es suficiente para obtener la justicia de Dios. Es a través de la justicia de Dios en nosotros, la justicia de Dios por nosotros, la justicia de Dios a través de nosotros, que nosotros somos salvos. Y esa salvedad, solamente esa salvación la tenemos por causa de la sangre
de Cristo, no por la sangre de toros cabríos, no por la sangre de cordero, no por la sangre de paloma, sino por la sangre de Cristo, la cual fue derramada. Se nos enseña que cuando Él muere, cuando Él expira, dice que hasta una resurrección, dice que hasta los muertos, las tumbas se abrieron y la gente salía, tanto así que el centurión dijo, el soldado romano dijo, a la verdad que este sí que era el Hijo de Dios. Jesús. Entonces nosotros en el versículo 20 dice, el siguiente versículo de Hebreos 10, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces no solamente hay libertad, no solamente ahora nosotros tenemos acceso libre, sino que también estamos caminando por un camino nuevo y vivo, un camino nuevo y vivo. ¿A quién no le gusta lo nuevo? Bendito Dios, a todos nosotros nos gusta lo nuevo. Por aquí dice que nosotros, Cristo ahora nos puso en un camino nuevo, nos puso en un camino vivo para entrar al trono de la gracia. Un camino, no dijo unos caminos. Por aquí, para que me oigan. Un camino, no muchos caminos. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre a menos que no sea por mí, dijo Cristo. Entonces, hermanos, nos hace libre, nos da acceso y nos enseña un camino nuevo. ¡Wow! Muchas veces nosotros andamos. ¿Y cómo le hago? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué voy a hacer ahora con esta situación? Y Jesucristo te está diciendo, yo te estoy enseñando el camino. Yo te estoy enseñando el camino porque lo único que tú necesitas es presentar eso delante del trono de la gracia. Y el camino lo provee Él. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Está enseñándonos aquí el hecho de que este sacerdote es mucho más superior que todo el sistema humano, que todo sistema, que todo ritual, que toda liturgia. Es más, la palabra ministro, si usted vamos a entender, quiere decir liturgia en griego. Él quiere decir liturgia, o sea, una persona que está llevando a cabo unos rituales. Y está diciendo entonces que Jesús Él es el que está llevando todos los rituales necesarios en el cielo. Por eso es que tenemos un sacerdote superior. Pero este versículo no se queda ahí en el versículo 6, porque el versículo 6 dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, bendito Dios. ¿Qué es esto del pacto? Hemos oído tanto del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Este pacto es como hablar de un testamento. Esto necesita una persona, un mediador. Por eso es que dice que Jesucristo es el mediador de este mejor pacto. Él es la persona que está ahí presente para asegurarse que las promesas, que el deseo de la persona se haga una realidad. Entonces Cristo es el mediador del pacto para que el deseo de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Bendito Dios. Para que el deseo de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Y la Biblia nos enseña que Él vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Bendito Dios. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Que vivamos. Entonces, ¿por qué hemos dejado de vivir? ¿Por qué hemos dejado de vivir la vida que Dios quiere? Cuando la palabra nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué hemos dejado de vivir? ¿Por qué hemos dejado que una pandemia? ¿Por qué hemos dejado que una situación? ¿Por qué hemos dejado que una crisis pare nuestro progreso, pare nuestro caminar, pare nuestro vivir? De acuerdo a los números, en los últimos 2 años se ha consumido más pastillas para la depresión que en los últimos 25 años todos juntos. Está todo el mundo arrebatado. Están locos. ¿Saben lo que es? Que en 2 años se ha consumido más pastillas para la depresión que en todos los últimos 25 años anteriores juntos.
Y eso es porque estamos hablando ahí que no solamente, no se crea que esos son ellos allá. No, eso está sucediendo dentro de la iglesia también. Dentro de la iglesia, personas que han dejado de vivir, han dejado de andar, han dejado de creer, han dejado de hablar las promesas, de confesar las promesas. Empieza a confesar y decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiece a andar, empiece a vivir con la confianza que su Dios es su protector, que su Dios es su refugio, que su Dios es la fortaleza, que su Dios es el pronto auxilio. Usted empiece a andar creyendo en la promesa de Dios, porque se recibe cuando usted la oye, no cuando usted la ve. ¿Cómo, church? Tenemos un mejor pacto porque la palabra en Hebreos 7:22 dice que tenemos un fiador. Un fiador. ¿Qué es un fiador? Un fiador es una persona que garantiza, que da la seguridad. Un garante. En otras palabras, estamos viviendo en un mejor pacto por el garante de esa promesa. El garante se llama Cristo. Por causa de Cristo, el fiador. Por eso que usted y yo estamos o debemos estar viviendo en ese mejor pacto. Este pacto está marcado por crecer y recibir en vez de ganar o merecer. ¡Qué bonito! Usted no necesita hacer nada. Usted no tiene que decir yo necesito trabajar para ganarme esto. No, este pacto se caracteriza por el hecho que si usted cree, usted recibe. Eso es lo único que usted tiene que hacer, creer. ¿Qué fácil es eso? Pastor, ¿usted le quiere decir que yo puedo recibir la promesa con solamente yo creer? Sí. ¿Eso quiere decir que yo? No. Por eso es que a mí muchas personas me dicen, cuando yo le invito para la iglesia, me dicen, espera que, es que yo necesito arreglar esta situación. Es que yo necesito. No, usted no necesita arreglar esa situación. Usted necesita dejar que Cristo le arregle la situación. Usted venga a la iglesia tal como usted está. Usted venga a la iglesia abatido. Usted venga a la iglesia angustiado. Usted venga a la iglesia con el dolor. Porque cuando usted llega a la iglesia, su lamento será cambiado en baile. Bendito Dios. A su nombre. En este nuevo pacto es bien peculiar, porque en el viejo pacto las leyes fueron escritas en una tabla, era todo externo, pero en el nuevo pacto, de acuerdo al versículo 10 de ese mismo capítulo, dice por qué, dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Bendito Dios, para mi pueblo. O sea, las leyes están dentro de nosotros. No tenemos dependencia de algo externo, sino que tenemos la dependencia de dejar que nuestro corazón nos hable, que nuestro corazón nos dirija. El viejo pacto, bendito Dios, ponía la dependencia a las fuerzas del hombre. En el nuevo pacto Dios se convierte en la fuente proactiva e incondicional de la salvación, justicia y bendición. En el viejo pacto todo dependía del hombre, de lo que el hombre podía hacer. Hoy nosotros dependemos de las fuerzas de Dios, de la voluntad de Dios. O sea, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que no tiene principio ni tiene final. O sea, si usted se pone a pensar verdaderamente, si usted se pone a pensar en esa declaración que no tiene principio ni final, eso está poderoso. Nuestra mente no puede captar verdaderamente, y no me importa cuán inteligente sea la persona, la mente humana realmente no tiene la capacidad para poder captar lo que esto significa de sin principio y sin fin, pero es. Eso es la pregunta que todos los filósofos, cuando usted quiere volarle la cabeza a un filósofo, ustedes jóvenes que me están escuchando, cuando llegan a la universidad, usted quiere verdaderamente volarle la cabeza al maestro de filosofía. Dígale, explíqueme usted el concepto de no tener principio, no tener final, pero ser. Explíqueme así. Y ellos se van a quedar mirando así con la cara como que deer in the headlights. No van a poder.
Yo no puedo entender eso. Pero aquí se nos enseña que yo dependo de esa persona, que yo dependo del que es, del gran yo soy, de aquel que era, de aquel que es y de aquel que será. De Él depende, no de mí, no de mi fuerza. Yo soy débil, pero en Cristo todo lo puedo, porque es que Él me fortalece. Bendito Dios. En el nuevo pacto, Dios demostró su amor de la siguiente manera. Pongan su atención. Dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo era el pecador más grande y tenía una licencia grande, créame, ahí Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. Cristo murió por cada uno de nosotros, aun cuando éramos pecadores. ¿Es eso amor o no es amor? Porque no estamos diciendo que nosotros merecíamos que Cristo muriera por nosotros. No. La palabra dice que por amor Dios envía a su Hijo, a su único Hijo, para morir por cada uno de nosotros. Hacia Dios. Yo no me lo merecía. La palabra me enseña que yo merecía muerte. Yo era un reo de muerte. La sentencia mía ya estaba dictada. Y tuvo que venir Cristo y con su sangre borrar y poner el pagado en lleno de por completo, paid in full, a la sentencia que yo tenía. Y el juez, por medio de Cristo, cuando me ve a mí, dice: ahí va un justo, ahí va un libre, ahí va un inocente, por medio de Jesucristo. Bendito Dios. En este nuevo pacto, dice que en el viejo pacto el pueblo estaba cautivo. Cuando nosotros vivimos con lo viejo, lo de antaño, estamos cautivos. Nosotros leemos en Gálatas 3:23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encadenados, estábamos en una cárcel por causa de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, cuando no hay fe, usted se encuentra en una prisión. Cuando no hay fe, usted está encadenado. Cuando no hay fe, usted está encerrado detrás de unos barrotes y no puede vivir la vida. Pero aquí se nos enseña que aún cuando yo era pecador, que aún cuando yo estaba en la cárcel, que aún cuando yo estaba detrás de esos barrotes, ahí fue Dios y me libertó, me trajo libertad. Porque el que cree en el Señor será verdaderamente libre. Bendito Jesús. Y tercero, en este versículo aquí, 6, dice: establecido sobre mejores promesas. Si ya hemos hablado lo que venimos diciendo, que tenemos un mejor ministro. Venimos diciendo que estamos bajo un mejor pacto. Venimos diciendo que estamos viviendo bajo mejores promesas. Primeramente, ¿cuáles son las mejores promesas? Primeramente, las promesas de Dios nos ayudan a caminar en nuestros peores tiempos. Aún en nuestros peores tiempos, las promesas de Dios nos toman por las manos y nos ayudan. Si no, pregúntale a Pedro cuando llega al cielo, cuando él cuando él le dice al Señor: Señor, yo quiero caminar, di que yo venga, yo voy con una palabra, tira la palabra y yo voy. Y Jesús tira la palabra y él empieza a caminar, pero cuando la fe se va, empieza a hundirse. Y ahí estaba Jesús estirando la mano para sacarlo. En nuestros peores momentos, usted puede caminar por causa de las promesas que hay sobre usted. Bendito Dios. Usted tiene promesas de vida. Usted tiene promesas de poder. Entonces, usted no se crea que se va antes que usted cumpla lo que Dios ha puesto en su vida. No se crea. Usted se va de aquí cuando usted haya cumplido con su... Pero tampoco la atrase. Póngase a caminar y haga lo que tiene que hacer. Bendito Dios, ¿sabe? Esa se la debo. Segundo, las mejores promesas son vivas en nosotros. Las promesas de Dios dentro de nosotros son vivas, siempre y cuando nosotros las creamos. Siempre y cuando nosotros creamos en las promesas de Dios, son vivas en nosotros. No hay nada más grande que usted tomar un libro de promesas y empezar a leer todas las promesas ahí, y una tras una, y usted empieza y hablarse la promesa en su corazón. Entiende, háblele el corazón si tiene que hablarle, pero háblele para que penetren esas promesas verdaderamente dentro de su corazón, hasta que usted cuando se duerme las vea, así como un scrolling de esos marquillos, como un sun así.
que las vea. Háblese la promesa. Tercero, las promesas de Dios no las merecíamos. Esto es lo bueno de las promesas de Dios. No las merecíamos y sin embargo Dios te las prometió. Wow. No merecíamos las promesas, pero Dios dijo, yo te voy a dar promesas anyway. Las promesas, la promesa de andar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén. Esperen, perseveren. Y ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Hoy, usted y yo, por causa de esa gente que perseveraron, vivimos con el Espíritu Santo en nosotros. Bajo la tercera persona de la Trinidad. Dios con nosotros. Emmanuel nunca nos ha dejado. Está en cada uno de nosotros. La promesa de andar bajo la sexta dispensación de la gracia. Tenemos esta promesa que estamos andando bajo la gracia de Dios. No estamos andando bajo la quinta donde había una ley que teníamos que cumplir. No estamos andando bajo una ley que lo único que tenía el propósito de la ley era enseñarles a ellos que por su propia fuerza no podían alcanzar la justicia de Dios. Ese era el propósito de la ley. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros tenemos y vivimos bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios dice que cuando usted confiesa sus pecados, Él lo perdona. La gracia de Dios dice que no importa quién usted es, que Él sigue perdonándolo y trabajando con usted. Si 7 veces se cae, 7 veces levántese. Levántese. Porque Cristo, la gracia de Cristo está en su vida. La promesa de Dios de cuidarnos. La promesa de Dios de cuidarnos. Yo no sé usted, pero a mí Dios me ha cuidado hasta de mí mismo. ¿Perdón? ¿La oyeron? Sí, mi Dios. Gracias a Dios que no dijo amén. Pero no. Yo tuve que decir eso para romperla. Pero la realidad es que que a veces nosotros mismos somos nuestros enemigos más grandes. A veces nosotros somos los que ponemos el botón el switch ese de autodestrucción. Somos nosotros. Ay, que yo no me merezco esto. Ay, es que Dios se ha olvidado de mí. Ay, que mira cómo bendice al vecino y se olvidó de mí. Ay, que esto, ay, que aquello otro. Shut up. Come on. Aprendamos a vivir bajo el hecho que Dios nos cuida hasta de nosotros mismos. Cuando nosotros mismos estamos en ese paso de autodestrucción, Dios entra y te recuerda y apaga el switch de autodestrucción y te deja saber, tú eres un hijo amado. Yo di a mi hijo por ti. Tú caminas, tú tienes promesa, tú tienes un porvenir. Yo me recuerdo cuántas personas se atrevieron a decirme a mí que yo no iba a montar a nada. Muchas personas me dijeron a mí, así, familiares, que yo no iba a montar a nada, que no iba a hacer nada. I got news for them. Y todo es por Cristo. No hay nada que yo haya hecho para estar donde estoy. Estoy hablando de todas las facetas de mi vida. Padre, esposo, amigo, cristiano, miembro de la sociedad. Todo es por Cristo, no por mí. Bendito Dios. Las promesas de Dios para fortaleza. Las promesas de Dios para fortaleza. Cuando nosotros nos encontramos en momentos débiles, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la promesa de Dios. Y esta palabra nos enseña que hay algo poderoso que viene. Hay algo poderoso que está reservado para mí. Esta palabra me enseña que yo no tengo que depender de mis fuerzas, sino que yo tengo que depender de las fuerzas de Dios.
Hay un salmo que me gusta, está poderoso, dice Salmo 40. El salmista David, el rey de Israel, el cantor de Israel, aquel que decía que mataba a sus 10,000. Aquí dice que este pastor decía, David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuánto podemos decir eso? Yo puedo decir eso, que Él oye mi clamor. Y dice aquí, mire, estamos hablando del cantor de Israel, el rey de Israel. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él no está escribiéndolo por escribiendo. Él escribe eso porque este hombre se encontraba, a pesar de ser rey, a pesar de tener fama, a pesar de tenerlo todo, se encontraba en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso. Y creo también que si él se encontraba con la relación que él tenía con Dios en una situación como esa, muchos de nosotros, sino todos de nosotros, en un momento u otro, nos hemos encontrado con la desesperación, nos hemos encontrado en ese lodo cenagoso. Pero el versículo 15 continúa diciendo, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo sacó de ese lugar de desesperación. Hermanos, en las redes sociales, si usted está desesperado, si usted está en crisis por causa de la pandemia, si usted está en crisis por causa de la situación, entienda que Dios puede poner sus pies sobre la peña y puede enderezar sus pasos. Pero dice aquí, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. O sea, lo saca, oye el clamor, lo saca de donde está. Y entonces pone en él un cántico nuevo, una alabanza nueva. Bendito Dios. Continúa diciendo, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán muchos estos y temerán y confiarán en Jehová. Todo lo que usted necesita es creer en Jehová. En el día de hoy hemos hablado lo que venimos diciendo. Hemos venido diciéndoles vez tras vez tras vez que todo lo que nosotros necesitamos es a Jesús. Que la fuerza que necesitamos está en Jesús. Que nosotros estamos gozando de un nuevo pacto, mejores promesas. Pero entendamos esto, que este tiempo de la gracia no va a durar para siempre. Llega un tiempo, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde la iglesia será levantada, o quizás usted se vaya antes del rapto hacia el cielo. Así que este tiempo no va a durar para siempre. Llegará el tiempo donde la gracia de Dios se va a terminar para esta tierra, porque después que se acabe esta dispensación, viene entonces o comienza entonces lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. Tiempos terribles para esta tierra. Tiempos terribles que van a venir para este mundo. Bendito Dios. Entonces, vamos a asegurarnos ahora. Vamos a asegurarnos que si el rapto sucede en los siguientes 10 segundos, que nosotros nos vamos con Dios. Que si nosotros ahora perecemos, que nosotros vamos con Dios. Como decía el apóstol Pablo, mi último respiro aquí en la tierra es mi primer respiro allá en los cielos con Dios. Asegurémonos hoy, no vivamos pensando que mañana o el día después o la semana después, porque nosotros, la palabra nos dice necio. ¿Sabe? Nosotros no podemos pensar que lo sabemos. No sabemos cuándo es el día ni la hora. Así que asegurémonos estar listos hoy, ahora. No salga por esas puertas por ahí para afuera. No termine de ver en las redes sociales esta comunicación, este mensaje, sin antes usted asegurarse que su vida está correcta con Cristo. Porque el día de mañana no le es prometido a nadie. A nadie. Mucha gente canta en el corito. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Mucha gente lo cantan.
Pero mucha gente que están cantando ese corito no se van con él. Es triste y usted va a decir, ay pastor, usted siempre. No, yo no estoy siempre, yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Que llegará un momento donde muchas personas dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera esto, en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre hicimos aquello otro. Y Dios le dijo, Jesús le dijo, apártate de mí porque nunca os conocí. Entonces no es, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es asegurarse que sí nos vamos con él. No salgamos. Lo que venimos diciendo, estemos preparados. Estemos preparados para ese día. Inclinemos en nuestros rostros. Y yo voy a hacer una pregunta de retrospección. Si Dios lo llama a usted ahora a la presencia, si el rapto sucede ahora, sinceramente, no se engañe usted mismo. Sinceramente, ¿usted se va con Dios? ¿Usted se va con Dios?